Durante las campañas políticas del 2024 aparecen al fin los debates políticos. Esta vez los debates más interesantes fueron el de los congresistas y el de elecciones presidenciales de los partidos minoritarios por tener diferentes ideologías y ofrecieron una gran variedad de propuestas políticas. Algo muy diferente al debate presidencial donde estaban los candidatos de 3 de las 4 facciones del PRD. Por lo que este consistió en que uno afirma que su gobierno lo ha hecho mejor, luego culpa a otro de un error que este había cometido, este procede a decir que no es su culpa y le devuelve la culpa y este hace lo mismo o se la pasa al tercero, esto por 2 horas. ¿De verdad alguien creyó que poner a debatir a candidatos con una misma ideología, de una misma facción, con mismas propuestas y con más similitudes que diferencias iba a dar algo productivo? Una verdad difícil de ocultar es que durante más de 3 décadas no había existido una verdadera oposición, sé que suena alarmante, pero era una realidad. La oposición al oficialismo había sido una facción del mismo, esto se ocultaba con el grupito de partidos minoritarios. Estos no es que sean muy diversos en ideología y es algo obvio porque la brújula política es limitada, razón por la que los 35 partidos tienen ideologías repetidas. Hay partidos 9 socialdemócratas, otros 9 cristianos y 7 socialistas. Claro que cada partido tendrá sus diferencias, el asunto es ese, algunos comparten más similitudes que diferencias y para ser un verdadero peso político deberían de unirse. Pero es algo imposible por razones económicas e ideológicas entre sus integrantes. Una noticia que muchos pasaron por alto es que en el 2023 la Junta Central Electoral rechazó a 106 organizaciones políticas, por lo que el problema de los partidos inservibles aumentará con el pasar de los años. Otra cosa pasada por alto son los movimientos políticos, son agrupaciones no dependientes de instituciones estatales que fomentan a los ciudadanos y el gobierno a realizar acciones para resolver los problemas de la sociedad que estos presenten. Si le preguntas a cualquier dominicano sobre uno de estos movimientos ni sabrá lo que le estás diciendo. Y eso que hay 8 oficiales, el más destacado no forma parte de ellos, es el Partido Patria Libre que para colmo no ha sido aprobado como un movimiento oficial, este es de derecha y opta por ideas libertarias. Este es confundido a veces por única vía de su mismo fundador, el cual es un think tank o tanque de pensamiento relacionado al movimiento. Volviendo a los grupos, estos están destinados a desintegrarse por obvias razones, por lo que en primer lugar deberían de formar parte de un partido e influir en las políticas de este, para de verdad tener un peso en la política, de lo contrario seguirán siendo irrelevantes para el resto de ciudadanos. Aunque el caso del Patria Libre quiere escalar hasta ser un partido independiente, por el momento está aliado con Generación de Servidores con quien comparte ideología, ¿por qué son tan diferentes? Pues el de Carlos Peña está más enfocado en las religiones judeocristianas y quiere que el poder judicial sea escogido mediante elecciones, mientras que el de Fernando Abreu se centra más en liberar la economía y no está de acuerdo en que los jueces de las altas cortes de justicia sean designados por voto popular. Por otro lado, el verdadero problema de los partidos minoritarios es que son satélites. Los partidos satélites existen desde las primeras elecciones democráticas, solo que como siempre pasa los problemas microscópicos crecen a niveles masivos. Partidos satélites son partidos que sin tener mucha relevancia política que facilita la legitimación del partido en el poder. Aunque su definición sea esa, se ha demostrado que la oposición también puede tener satélites para ganar más votos. De ahí que en el país existan 35 partidos y 9 candidatos, los otros 26 son partidos satélites, porque dependen de uno de los 3 grandes. ¿Cuál es la diferencia entre un partido satélite y una alianza legítima? Para eso hay que entender los tipos de partidos satélites, que de nuevo, por definición no es reconocido oficialmente lo que aquí se está diciendo, aunque sus características lo demuestran, son 3, para simplificar las cosas solo se abordarán 2. Satélites originales, son creados por el partido en cuestión. Algunos partidos fueron creados por exmiembros del PRD y sus facciones, estos se pasaban de bando dependiendo del que tenía más probabilidades de ganar. Son satélites porque no deberían de existir por obvia lógica, ellos surgieron de exmiembros que tuvieron diferencias con los partidos de turno. Es absurdo que pretendan cambiar al país usando la misma ideología y apoyar al oficialismo que los expulsó en las elecciones congresuales y presidenciales. Satélites por alianza. Los partidos mayoritarios hacen una coalición con los minoritarios, pero con ideologías contrarias. La mayor diferencia de una verdadera alianza política es que se realizan cuando los partidos no cuentan con los suficientes votos, mientras que estos hacen su alianza antes de las elecciones solo para tener relevancia política, porque esos partidos como máximo sacan decimales. Lo que quiere decir que tienen sus propias ideologías plasmadas en el Congreso, pero no en el Poder Ejecutivo. Aunque, puede que sí se convierta en un satélite y apoye ciegamente todas las decisiones legislativas del partido dominante. Para explicarlo más simple, esos partidos menores tienen una ideología contraria al de gobierno y eso lo demuestran en la Cámara de Diputados y Senadores. Pero cuando ocurren las elecciones presidenciales forman una gran coalición con el partido gobernante o el anterior que comparte la misma ideología que el oficialista, lo que provoca que uno de los 2 partidos obtenga más votos y gane las elecciones. De ahí que se diga que no existía una verdadera oposición en la República Dominicana, porque terminan legitimando el mismo lado político. Cuando un partido llega al poder al tener la misma ideología obviamente sus políticas se parecen al anterior, solo que como en todo espectro político hay pequeñas diferencias se venden como algo distinto. Y a esto se suma que algunos políticos al percatarse de que su partido ha entrado en decadencia se mudan a otro de esta forma transformándolo en una copia del que abandonaron. Por eso es que algunas personas dicen que en todo este tiempo no ha existido una verdadera oposición. Para eso había que esperar hasta las elecciones del 2024, sí, más de 30 años. Para los dominicanos el sistema de partidos satélites aunque no lo conozcan lo toman como normal. Pero son un verdadero problema y no solo se limita a legitimar los poderes legislativos y ejecutivo. Hay que agregar los gobiernos municipales. Desde que el PRD y sus facciones han estado en el poder los municipios tienen alcaldes de sus partidos o de sus respectivos satélites, lo que sirve para impedir el ingreso de partidos minoritarios legítimos. Pero lo más importante es que los partidos satélites significan más gasto público porque su financiación proviene de la Junta Central Electoral. Lo mismo con todos los partidos, especialmente las facciones del PRD que en sus campañas gastaron 500 millones de pesos provenientes de los impuestos de los ciudadanos. No eran los partidos favoritos del pueblo.
Entonces, ¿para qué desperdiciar dinero de sus votantes en propaganda si como quiera lo van a ir a votar? Claro que hay donaciones por parte del sector privado, pero no se compara con los millones dados involuntariamente por las personas. En primer lugar, ¿por qué los partidos necesitan dinero público? Deberían de obtenerlo de sus respectivos votantes. El gasto de los partidos grandes que aumenta cada año se suma al desperdiciado de los partidos minoritarios a los que casi nadie votará. Por eso en vez de llamarse partidos satélites deberían llamarse empresas estatales por ser dependientes de los partidos mayoritarios. Si se pudiera calcular todos esos gastos innecesarios daría como resultado más de 100 millones de pesos que se pudieran utilizar para resolver algunos de los problemas del país. Pero al parecer se prefiere gastarlos en un circo para entretener a los votantes más ineptos, porque es muy gracioso que el PRD y sus facciones hablen de querer ayudar a los pobres quitándoles dinero para hacer su circo. Lo raro es que por una razón que atacan al partido Generación de Servidores por ser financiado del Estado cuando todos los partidos lo hacen, irónicamente, es el único partido que quiere eliminar el financiamiento estatal. Esto puede traer varios problemas y no específicamente el tráfico de influencias que como se demostró antes funciona ya de manera estatal. Entre las negativas es que puede producirse financiamiento ilícito, se reduce la transparencia y los partidos pequeños no podrían contra los grandes, a lo que se suma que el financiamiento de empresas, ONGs y otras instituciones que se entrometerían en la política del país. En este caso habría dos opciones: fiscalizar mejor los fondos de todas las organizaciones políticas y evitar que las facciones del PRD no reciban cifras exorbitantes del Estado, o recurrir al financiamiento privado pero con leyes y fiscalización muy estrictas que impida por completo la participación de organismos estatales e internacionales y cualquier tipo de empresa. En el caso de que la Junta Central decida reducir partidos, es decir, eliminar los minoritarios, no deben hacerlo en base al porcentaje, porque la verdadera oposición no llega ni a un 1%, por lo que si llegara a pasar se tendría el mismo escenario de años atrás donde solo se podía votar por las facciones del PRD y sus satélites. La mejor opción es que los partidos satélites se integren al partido mayoritario al que orbitan. Los 5 partidos opositores son los siguientes. Opción Democrática, que defiende toda la agenda progresista. Quieren reducir el gasto público eliminando instituciones estatales poco funcionales, entre otros gastos innecesarios. Quieren mejorar los servicios públicos para que tengan una calidad comparable a los privados. Reducir la mayoría de impuestos y aplicarlos a las exenciones y las evasiones. Realizar auditoría de la deuda pública, para identificar si es completamente legítima antes de realizar el pago. Lo mismo para el gasto público. Optan por una justicia de verdad independiente que actúe apegados a los principios de verdad, justicia y reparación, para que se investiguen, registren y tipifiquen los crímenes de lesa humanidad y las violaciones de derechos humanos cometidos por el Estado dominicano. Despolitizar el Ministerio de Educación, porque al igual que gran parte de la educación pública obtienen cargos por vínculos políticos. Igualmente mejorar la capacitación de docentes y el currículum. Cuidar más al medio ambiente, especialmente los parques nacionales, reforestar y cuidar los ríos. Crear un programa de reciclaje. Prohibir que la gente coma en la calle para evitar la producción de basura en lugares públicos. Entre lo negativo está que el país caerá al puro, duro y cancerígeno progresismo, ya los países que lo adoptaron han intentado deshacerse de él. Y para aplicar esa decadente ideología es más que obvio que modificarán de nuevo la Constitución para ideologizarla más. Supuestamente están en contra de la ideología de género, digo supuestamente porque están de acuerdo de que alguien se identifique con su género contrario sin importar su edad y la educación sexual integral. Siempre que le han preguntado sobre ideología de género tratan de evadir la pregunta o cambiar la definición porque en el fondo están a favor de esta. Ya saben, es como los otros dos partidos de izquierda que están en contra del adoctrinamiento, solo si es en una ideología que no le gusta. Quieren instaurar la famosa igualdad de género, una contradicción porque es darle privilegios a las mujeres, como si no tuvieran suficiente representación política. Instaurarán una ley de igualdad que es el primer paso para tener un ministerio de igualdad como España. Impondrán el mal llamado matrimonio gay y probablemente la adopción homoparental. Quieren aún más control del Estado en la República Dominicana y no reducir mucho los impuestos. Nosotros estamos aquí porque aspiramos a administrar el Estado. Y hay personas en este país que sí tenemos capacidad y voluntad para administrar el Estado bien. Y lo vamos a demostrar. Si usted no cree que tiene la capacidad de administrar el Estado, pues ¿para qué aspira? De hecho, se parece mucho a este gobierno, que no cree en la función de lo público y por eso lo quiere privatizar todo. Entonces, no. Fueron al Congreso en contra de la reforma fiscal como si ellos no hicieran lo mismo, una estrategia hipócrita que recuerda al PRM en sus campañas. Intentarán crear un país más seguro para las mujeres y minorías. Algo cuestionado, porque debe ser un lugar seguro para todos y eso no se podría porque ellos apoyan el multiculturalismo y la mano blanda de la ley. Planean crear un montón de derechos que son privilegios los cuales tendrán que pagar los ciudadanos. Algo irónico porque están completamente a favor del aborto que está en contra del derecho más básico, el de la vida. Planean enfrentar la mafia de la frontera para impedir la inmigración ilegal, pero la verdad es que siempre han mostrado una postura mucho más pasiva que el propio PRM, por lo que sería una continuación del partido oficialista o mucho peor. Después de todo, uno de sus diputados hizo una entrevista a un medio canadiense explicando que necesitan mucho a los haitianos. Este partido siempre ha pretendido atacar las consecuencias y no las causas, porque esa mafia surgió precisamente por la necesidad de mano de obra barata. Y por si fuera poco, su vicepresidente dijo que deportar haitianos es algo populista e inhumano. No podemos andar con el populismo de violentar los derechos de las personas que están en nuestro territorio, porque la Constitución Dominicana garantiza los derechos humanos de las personas que están en nuestro territorio. Entonces, solamente enfocarnos con medidas puramente populistas, medidas que se utilizan cada 4 años con fines electoreros y obviamente enfocados en nacionalidades específicas para tratar de concitar el voto de sectores conservadores. No.
Después se quejan de que lo llamen fusión democrática. Más bien quieren más mano de obra haitiana, lo que haría al país aún más dependiente de Haití. Han realizado conferencias en las que modifican la historia dominicana para ser más favorable a Haití, por lo que una vez en el poder habrá aún más revisionismo histórico en contra de los dominicanos tal como lo dicta su programa de gobierno. Están a favor de la degradación social. Están a favor de la ocupación de terrenos. Sí, ellos creen que es un derecho que la gente ocupe propiedad privada. Probablemente, una vez en el poder apliquen leyes a favor de esta ilegalidad y se atrevan a impedir que el propietario los eche como ha ocurrido en España. Quieren unir los salarios mínimos y hacerlo dependiente al costo de la canasta básica según la región del país. Aunque parece una buena idea, unir los salarios significaría que los empleados de una empresa grande ganarían similar a una pequeña, algo que es desigual por el tipo de trabajo que realizan. Además, que gran parte de los sueldos se gasten en la canasta básica no son todos los gastos de una familia en un mes, por lo que aún necesitarían más dinero. No quieren que los policías usen mano dura, ya se sabe que con oficiales débiles los delincuentes harán lo que les plazca. Nadie sabe cómo planean hacer frente a las mafias del país siendo extremadamente zarazados. Realizarán agricultura ecológica, la cual no es buena a largo plazo porque se invierte mucho más dinero del que genera, esto por las pérdidas de toneladas de cultivos al no utilizar fertilizantes ni insecticidas, además utilizaría el mismo modelo arcaico actual. Los países que han implementado esto han tenido que dejarlo por lo dicho anteriormente. Esto no es más que parte de la ineficiente agenda verde. Quieren mejorar el transporte público y desalentar el transporte privado, eso estaría bien si ellos mismos no se opusieran a la expansión del metro de Santo Domingo porque genera problemas temporales de circulación. Hicieron una alianza con el PLD con quienes tienen afinidad política. País para todos y todas, de extrema izquierda progresista. Busca mejorar la educación pública con personas especializadas en el campo. Su reforma iría especialmente en la secundaria en la que los estudiantes obtengan conocimientos técnicos para ser más competentes en la búsqueda de empleo. Garantizar la matriculación universitaria de estudiantes de escasos recursos. Lo mismo para la salud pública ofreciendo subvenciones en los medicamentos. También quieren quitar la financiación a los partidos políticos. No tomar más préstamos externos. Planean eliminar la mafia de la frontera. Quieren restaurar todos los parques, zonas verdes y cauces del país. Disminuir la contaminación y resolver el eterno problema del alcantarillado. Crear más transporte público, reduciendo la circulación de los vehículos privados en el proceso. Lo negativo. Desde sus inicios eran comunistas y socialistas, ligados al Frente Amplio, pero ahora se han acercado más al progresismo y a sus ideologías derivadas. De ahí que quieran distribuir la riqueza. Están a favor del lenguaje inclusivo y la igualdad de género, a favor del aborto. Al igual que Opción Democrática quieren acabar con la mafia de la frontera, pero están en contra de la deportación de haitianos ilegales y desean más dependencia económica haitiana. Quieren impuestos progresivos, es decir, subir impuestos a quienes más ganan, algo negativo por las razones mencionadas en el vídeo. Solo harán excepciones para las empresas que ellos consideran que pagan salarios dignos. Aumentar aún más el gasto público, por lo tanto más Estado. Están en contra de la economía de mercado, porque no incluye a toda la población debido a la competitividad del mercado, por lo que sus propuestas afectarían bastante el crecimiento económico del país. Se oponen a cualquier actividad económica que involucre el terreno dominicano como la minería. Lo cual sería un desperdicio de recursos naturales y pondría en peligro parte de la economía de la nación. Quieren energía nuclear, se sabe que la energía nuclear es más duradera y no contamina a menos que pase un accidente y ese es el problema. Países desarrollados siendo bastante cuidadosos han tenido problemas. Aquí en República Dominicana cada tantos meses surge un lío con la energía eléctrica, es mejor ni imaginarse lo que harían con un reactor nuclear. Frente Amplio, partido de extrema izquierda socialista. Bueno, en su reforma educativa quieren traer materias eliminadas como la filosofía y las artes, también incorporar otros temas como la educación para la salud e higiene. Quieren mejorar los servicios públicos, aumentar la producción nacional y las exportaciones, incentivar la industria nacional para dejar de ser dependientes de los productos extranjeros, proteger al medio ambiente y supervisar a los funcionarios municipales que realicen un buen cuidado de sus recursos naturales. Son socialistas por lo que tienen propuestas como la redistribución de la riqueza que se intentó implementar en 1963, más bien quieren hasta rescatar esa constitución. Obvio que hacer eso sería un desastre como ya pasó con los países socialistas de la región los cuales apoyan, otra vez intentando hacer funcionar lo que no ha funcionado. Si el país ya tuvo serias crisis por políticas socialistas parciales que las aplique por completo terminaría en un caos. Y si eso fuera a pasar ese gobierno le echaría la culpa al anterior, a los ciudadanos, a algún funcionario o a alguna potencia como Estados Unidos como si eso resolviera los problemas que crearon. Probablemente hasta se atreverían a imprimir dinero generando inflación y tirarle la culpa a otros como lo hizo Venezuela. Irónicamente, ellos creen que en el país no hay una verdadera democracia al no ser una democracia directa. Ese sistema es imposible de implementar en el país y ni ellos lo harían estando en el cargo. Son pro-haitianos, por lo que quieren más dependencia económica de los haitianos y hasta estuvieron en contra de la militarización de la frontera. Están completamente en contra de la privatización y al igual que los otros partidos de izquierda quieren aún más Estado. Quieren implantar la famosa igualdad de género o desigualdad de género. También la justicia social, aunque ya lo tenga el país, pero según ellos esa no es verdadera justicia social. También quieren impuestos progresivos. Son feministas y quieren imponer el aborto. Está a favor de una ley llamada irónicamente antifascista que ilegaliza a cualquier partido y manifestación que no comparta su visión política, incluida la propia izquierda opositora. Planean crear leyes para limitar el consumo de alimentos ultraprocesados, grasosos y con alto contenido de azúcar. Mejorar la alimentación de los dominicanos está bien, pero la intromisión del Estado en las decisiones alimentarias de las personas ya es una exageración, eso debería hacerlo sus médicos no políticos. Generación de servidores, partido de derecha conservador que quiere más libertad económica. Es el único partido que quiere hacer una completa reforma al país. Lo irónico es que muchos que quieren el cambio se han opuesto a ellos como si un verdadero cambio fueran pequeñas modificaciones como lo hizo el actual PRM.
El debate del 2024 quedó bastante surrealista porque los partidos progresistas quieren seguir con el sistema actual pero con pequeñas modificaciones, mientras que el Partido Conservador sí desea una mejora para el progreso de la sociedad. A diferencia de los otros partidos, junto a su movimiento Patria Libre fueron los que empezaron e hicieron las mayores manifestaciones contra las medidas del actual gobierno por la crisis de inmigrantes y la reforma fiscal. Algunos argumentan que es campaña política, sí puede ser, pero se han posicionado del lado del pueblo. Además, si es una estrategia política, ¿por qué los otros partidos que dicen ser oposición no hicieron lo mismo en vez de limitarse a publicar su oposición en las redes sociales? Solo algunos quisieron sumarse después de ellos como opción democrática de manera hipócrita. ¿Qué pasó con el resto? La respuesta ya se sabe, las facciones del PRD y sus satélites casi nunca atacan a su división hermana a menos que sea para ganar votos, a ninguna de las divisiones le interesa de verdad el pueblo. Mientras que la oposición progresista está a favor del estatismo, por eso lo contradictorio de Opción Democrática que hizo la excepción. Lo que de verdad sorprende es que el grupito de movimientos sociales reconocidos por la Junta Central Electoral ni dio señales de vida. Este es el más claro ejemplo de solo conoces realmente a las personas cuando atraviesan momentos difíciles. Lo mejor de generación de servidores. Como se dijo antes, quieren democratizar el poder judicial para que sea escogido por elecciones y no por el poder ejecutivo. Eliminar casi todos los ministerios e intendencias, la mayoría de sus funciones pasarían a integrar otras. Por ejemplo, en un ministerio de la familia, se trabajaría en los sectores vinculados a los miembros que integran la familia. El mismo destino les tocaría a las productoras de energía eléctrica que serían reunificadas. Algunos ignorantes creen que si se reduce el Estado se vivirá una anarquía. Al parecer estos conspiranoicos no saben que muchos países desarrollados tienen un Estado pequeño en comparación a su territorio. Buscan reducir casi todos los impuestos, lo que provocaría un verdadero aumento de salario, el empleo, calidad de vida, el desarrollo y capital humano y fuertes tasas de crecimiento económico, lo que también reduciría la deuda externa. Al igual que Opción Democrática quieren hacerle una auditoría a la deuda pública, expulsar a la ONU y toda ONG prohaitiana del país o por lo menos limitarle sus actividades. Darle caza a todas las mafias activas en el país, especialmente la que controla la frontera. Construir una verdadera muralla en la frontera y eliminar a la mafia que allí opera. Deportar a los inmigrantes ilegales, someter a la justicia a los responsables de la mafia de tráfico de ilegales, cerrar todos los consulados y no nombrar ministros prohaitianos. Prohibir cualquier medida que promueva la haitianización. Fomentar las buenas costumbres y frenar la degeneración social. Asimismo, impedir la ideología de género en la educación. Realizar una reforma educativa con valores y utilizando el sistema STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Lo más cuestionado es la inclusión de la Biblia impartida por cristianos o católicos dependiendo de la religión de los estudiantes. Igualmente que está a favor de la educación en el hogar, lo que siempre ha traído problemas especialmente en RD. Quitar el financiamiento estatal de los partidos políticos para que sean financiados por el sector privado. Reducir la cantidad de los fondos públicos utilizados por los poderes del Estado. Modernizar el sector agropecuario y hacerlo más productivo con el fin de reducir los precios de la canasta familiar. Fomentar la inversión extranjera creando 2 millones de nuevos puestos de empleo. Una fuerte seguridad ciudadana persiguiendo a toda clase de delincuentes. Una verdadera reforma policial en la que los oficiales recibirán un aumento de sueldo y subvenciones que les impedirán realizar actos de corrupción. También incluye depuración de oficiales y fomentar la paz y protección de los ciudadanos. Ofrecerles trabajos a los presos durante su encarcelamiento, como en la agricultura, lo que les permitirá ganar a ellos y a sus familias un ingreso por las tareas realizadas. Optan por energías renovables. Lado negativo. Hay una serie de países con los que buscarán cortar o paralizar relaciones. Algunos de sus miembros suelen realizar declaraciones controversiales, que solo ha hecho que sus opositores los categoricen de radicales o fanáticos religiosos. No se sabe si de verdad hablan en serio o solo lo hacen para llamar la atención. Por lo menos su actitud en los debates era entendible, era un partido de derecha contra 8 de izquierda. Pueden modificar la constitución para instaurar una república judeocristiana. No una teocracia como algunos alarmistas conspiranoicos andan diciendo en las redes sociales, sino una modificación ideológica como lo hizo Leonel antes. Su candidato a la presidencia, Carlos Peña, fue diputado del PLD, pero no fue de los que huyeron durante la caída del PLD, él salió en el 2018 mucho antes que Danilo iniciara sus planes de modificar la constitución. Aunque aún para muchos es difícil de creer, en una provincia se aliaron con Opción Democrática en una coalición con el PLD, lo que provocó además de su fracaso, que muchas personas los cuestionaran aún más al juntarse con sus jurados adversarios. El problema con privatizar muchas empresas es la alta probabilidad de que surjan monopolios u oligopolios si no hay claras leyes para controlarlos. Y darle un exceso de libertades a empresas privadas pueden que causen abusos contra los trabajadores y clientes en favor de su beneficio, porque quieren la eliminación del Ministerio del Trabajo. Quieren reducir los impuestos a las iglesias y cualquier otra organización religiosa. Ampliar el Omescolingo o escuela de casa. Durante la pandemia se implementó este sistema y fue un completo fracaso. Antes se había realizado y tampoco había dado buenos resultados, así que no es una buena propuesta para la educación. Entre sus medidas del medio ambiente quieren instalar paneles solares flotantes que estarían en todos los embalses de las presas y en el 10% de la superficie del lago Enriquillo. Algo que además de afectar a ese parque nacional, hay mejores lugares para instalarlos como en zonas secas que captan más energía solar. En el mismo tema, quieren que el mayor porcentaje de la energía se produzca por hidrógeno verde, una nueva fuente de energía que costaría mucho implementar y que tiene muchas dificultades que obviamente no sabrán cómo resolverlas. Esperanza Democrática, de extrema derecha nacionalista. Quieren castigar severamente a los corruptos, utilizando todos los mecanismos del Estado para lograrlo. En ese caso arrestarían no solo a la larga lista de políticos corruptos sino también al actual presidente y a los expresidentes. A la vez que se recuperará el dinero malversado y ayudaría a pagar la deuda externa. Deportación masiva a haitianos y revisar el estatus legal de los haitianos residentes en el país, ver si sus documentos no son falsificados, si lo es serán devueltos a su país. Promoción de la dominicanidad o patriotismo. Buen manejo de las finanzas públicas y aumentar la producción nacional.
Mejorar los servicios públicos, especialmente la educación eliminando por completo el analfabetismo. Modernizar los trabajos como la construcción y la agricultura, para así no depender de la mano de obra haitiana. Reforestación y protección de todas las cuencas hidrográficas y montañas. Lo malo. Es fundado por Ramfis Trujillo, nieto del dictador Rafael Leonidas Trujillo. Como legalmente no puede postularse como candidato, nombró a su sucesor Roque Espellit, que aunque se muestre como independiente de Ramfis, puede que Ramfis haga como su abuelo y ponga un presidente títere. El propio Roque no se salva de tener una historia oscura detrás, pues es un psicópata que acosó sexualmente a su propio hijo. Ellos no dan mucha confianza por todo lo mencionado anteriormente, hasta tienen que aclarar varias veces que están en contra del autoritarismo, algo que casi ningún partido dice porque es algo obvio. El partido solo se sostiene por Ramfis y Roque, los demás miembros no han destacado. Por ejemplo, en los debates políticos solo se presentó en uno y fueron opacados. Tampoco olvidar el caso del candidato a alcalde que ha sido el único hasta la fecha en sacar un 0.0 de votos. ¿Qué pasará con esta oposición? La verdad es que nadie es adivino para predecir su futuro. Aquí solo comentaré cosas que probablemente pasen basándome en lo que ha pasado con la política dominicana. Opción Democrática podría ser un pacto con País para Todos o el Frente Amplio con quienes comparten ideología, porque el resto de partidos progresistas son satélites de los mayoritarios. En el caso de que se apruebe el Código Penal con aborto, sobre protección a los LGBT e inmigrantes ilegales, iniciaría el crecimiento del partido porque este se ha tomado eso como su principal causa. Generación de Servidores pretende ser la verdadera derecha dominicana. Se espera que el movimiento Patria Libre siga con ellos por un tiempo, de lo contrario sería una fragmentación que dividirá aún más su poca base de votantes. Tal vez puedan hacer una alianza con el partido Fuerza Nacional Progresista, que en realidad es de derecha, después de todo no tienen candidato presidencial. Al ser un verdadero partido cristiano puede que el resto de seguidores de algunas de las ramas del cristianismo los apoyen. El partido Esperanza Democrática, pese a haberse convertido en el cuarto mayoritario desplazando al PRD, tiene crisis interna, y es que desde su creación de parte de Ramfis Trujillo, ese partido ha tenido problemas, y más ahora que se reveló los aberrantes crímenes perpetrados por su candidato. Difícilmente pueda mantenerse o siquiera igualar los resultados en las elecciones del 2024. Y de parte del Frente Amplio se espera que recapaciten de sus deseos de convertir el país en Venezuela o Haití. Lo que sí se espera de toda la oposición es que no se alíen con los partidos derivados del PRD como lo hizo Opción Democrática, igualmente que no acepten a miembros provenientes de esos partidos porque seguirán en lo mismo. Las elecciones del 2024 dieron el resultado que en el fondo todos esperaban, la reelección injustificable de Abinader. Él la logró porque utilizó la misma estrategia que habían utilizado los anteriores presidentes. Después de todo, sus ideologías lo dejan en claro, son centristas, es decir, buscaron quedar bien con todos los sectores de la sociedad y estos votaron por él. Aunque sí hay otro factor y es la abstención que va aumentando cada año, de verdad es preocupante. Ha sido la segunda mayor registrada en la historia democrática, porque la durante la pandemia es una excepción. Esto provocó que el Congreso propusiera un proyecto de ley que obligará a todos los ciudadanos a votar, lo cual irónicamente va en contra de la democracia. El derecho de no votar se antepone al derecho de ir y el de dar un voto nulo. Este debate no es el punto, es la abstención. Existen dos posibilidades. Primero, y la más probable como lo demostraron las encuestas, el gobierno de Luis Abinader es aceptado por una mayoría de dominicanos en el país y el exterior. Segundo, y menos probable, que hay un gran número de dominicanos que desconoce de las ideologías políticas de los partidos de las elecciones del 2024 y creen que son similares y por lo tanto su gobierno sería una repetición de los de las últimas décadas. La verdad es que abstenerse no funciona, eso ya pasó antes. Primero en las elecciones municipales de 1966 donde el PRSC de Balaguer arrasó quedándose con la mayoría de ayuntamientos. Segundo en las elecciones presidenciales de 1974 donde todos los partidos y la mayoría opositora de Balaguer se negó a votar, por lo que prácticamente le regalaron la reelección. Obviamente los votantes del partido oficialista van a ir a votar, por lo menos si alguien va a votar por otro partido logra contrarrestar el resultado electoral. Asimismo, deberían votar por partidos minoritarios que son de la verdadera oposición. Muchos dominicanos tienen la infantil creencia de que deben votar por el que va a ganar, como si se tratara de una competencia y no el futuro de la nación. Si se vota por nuevas propuestas es un granito de arena para que ese partido con el que concuerda pueda crecer. Si no vota o decide votar por los mayoritarios está haciendo todo lo contrario al cambio que quieren. Lo destacable de las elecciones es la decadencia del PLD y el PRD, la aparición de una verdadera oposición y una se convirtió en el cuarto partido mayoritario. Se prevé que en la FUPU tarde o temprano ganará las elecciones, tal vez no Leonel Fernández, pues ya tiene como sucesor a su hijo Omar, senador de Santo Domingo, no sería sorpresa que en el futuro las gane. Para los que esperan que en un futuro este sea presidente y haga las cosas completamente diferentes como su padre, les digo que son tremendos ilusos. Les explico, alguien con la misma ideología, del mismo partido y enseñado por el mismo que no resolvió la mayoría de los problemas del país en 12 años de gobierno, especialmente la corrupción y la inmigración ilegal, hará algo diferente. Si aún quedan dudas, ha estado ignorado o pasado por alto todos esos problemas, especialmente la crisis haitiana. Actualmente regresó con el típico discurso de campaña de su padre y de Abinader de detener la haitianización, pero de nuevo es solo oportunismo, él no va a resolver la situación, más bien al contrario. Lo que le hizo ganar las elecciones fue el fanatismo, el populismo y la demagogia. Además, ofrecer más ayuda del Estado a las personas necesitadas porque el actual gobierno no tiene como prioridad a los dominicanos. Es muy fácil ser humilde y caritativo con dinero público.